Comienzo de Palabra Viva, Viva en Familia, con el Padre Joaquín del Valle de San Joaquín. Llame a sus familiares y amigos para ser bendecidos con la palabra de Dios que sostiene el cielo y la tierra. Celebración del servicio Palabra Viva, Viva la Palabra del 23 domingo ordinario del ciclo B. Nos acompaña el coro Suave Brisa de Sanger, California. Amor es vida, vida es alegría. Quien nunca amó vivió sin ilusión. Amor es vida, vida es alegría. Quien nunca amó vivió sin ilusión. Alegres cantan sus melodías, las ansiedades del corazón. Alegres cantan sus melodías, las ansiedades del corazón. Por los caminos áridos del mundo, sigo las huellas de un amor feliz. Por los caminos áridos del mundo, sigo las huellas de un amor feliz. Soy peregrino, soy vagabundo, y un cielo eterno nació hoy en mí. Soy peregrino, soy vagabundo, y un cielo eterno nació hoy en mí. Alegre estoy, cantando voy. Este es el día que hizo el Señor. Alegre estoy, cantando voy. Este es el día que hizo el Señor. Como siempre ofrecemos este servicio por todos los enfermos, los que se encuentran en sus casas, asilos de ancianos o en los hospitales o en las cárceles, los que viajan, los que trabajan bajo las inclemencias del tiempo en este momento. Lectura del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: digan a los de corazón apocado, ánimo, no teman. He aquí que su Dios, vengador y justiciero, viene ya para salvarlos. Se iluminarán entonces los ojos de los ciegos, y los oídos de los sordos se abrirán. Saltará como un venado el cojo, y la lengua del mudo cantará. Brotarán aguas en el desierto, y correrán torrentes en la estepa. El páramo se convertirá en estanque, y la tierra seca en manantial. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alaba, alma mía, al Señor. Lectura de la carta del apóstol Santiago. Hermanos, puesto que ustedes tienen fe en nuestro Señor Jesucristo glorificado, no tengan favoritismos. Supongamos que entran al mismo tiempo en su reunión un hombre con un anillo de oro, lujosamente vestido, y un pobre andrajoso, y que fijan ustedes la mirada en el que lleva el traje elegante y le dicen: tú, siéntate aquí cómodamente. En cambio, le dicen al pobre: tú, párate allá o siéntate aquí en el suelo a mis pies. ¿No es esto tener favoritismos y juzgar con criterios torcidos? Queridos hermanos, ¿acaso no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para hacerlos ricos en la fe y herederos del reino que prometió a los que lo aman? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo salió Jesús de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis. Le llevaron entonces a un hombre sordo y tartamudo y le suplicaban que le impusiera las manos. Él lo apartó a un lado de la gente, le metió los dedos en los oídos
y le tocó la lengua con saliva. Después, mirando al cielo, suspiró y le dijo: Éfeta, que quiere decir ábrete. Al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y empezó a hablar sin dificultad. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, ellos con más insistencia lo proclamaban. Y todos estaban asombrados y decían: ¡qué bien lo hace todo! Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, en este año del ciclo B, el Evangelio de Marcos nos presenta a Jesús como el Hijo del Hombre que tiene todo el poder de ser Hijo de Dios a la vez. Jesús es un hombre que pasó haciendo el bien, pero no solamente un hombre moralmente bueno o el más perfecto de los hombres que hace las cosas excelentemente, sino que hace la obra de su Padre con la misma autoridad de su Padre. Así como el Creador de la nada hizo las cosas y las hizo bien. Y cada día de la creación, dice la Escritura, y vio Dios que todo era bueno. Hoy la gente se expresa de una manera similar de Jesús. Jesús todo lo hace bien. Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Aquí hay una situación de desesperación, de tristeza, de maldad, de necesidad por parte de los seres humanos. Mientras que por la parte divina, ese Dios que sale al encuentro de los pueblos, de la gente que más necesita, Dios les habla al corazón y les invita a creer, no solamente por la persuasiva palabra del Hijo del Hombre, Jesús el Mesías, sino ante todo por el poder de esa palabra, el poder de cambiar la situación de infortunio a una situación de felicidad. Hoy la palabra litúrgica de Dios nos presenta el tema de la opción preferencial por los pobres, que Jesús siempre fue claro, fue muy explícito en su decisión de trabajar con la gente sencilla, de ir hacia ellos porque ellos eran los que presentaban un corazón más abierto a las buenas nuevas del reino. Ciertamente la pobreza en sí no es una virtud, sino una carencia. La pobreza de las cosas materiales, inclusive de las cosas de sobrevivencia, no es un asunto para ser aplaudido. Sin embargo, la palabra de Dios aprovecha la necesidad de la gente para llegar hasta lo más recóndito de su situación social, personal, espiritual, para que se dejen llevar por el Espíritu del Señor y reconozcan que ellos son los privilegiados del reino. Lo primero que dice la palabra de Dios hoy en la primera lectura de Isaías, capítulo 35, es una invitación a entusiasmarse una vez más por el nombre del Señor. Digan a los de corazón apocado, dice Isaías: ánimo, no tengan miedo. He aquí que su Dios ya viene para salvarlos. Dios que es vengador y justiciero. ¿En qué sentido Dios es vengador y en qué sentido justiciero? La venganza de Dios no es como la venganza de los humanos, que buscan compensar el mal recibido con la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. No, lo que nos quiere decir la palabra de Dios hoy es que la venganza de Dios viene a mostrarse en el poder que Él tiene, tanto para crear como para destruir, y sin embargo, la palabra de Dios, aunque tiene también el poder de destruir, no lo hace. Y al no hacerlo, muestra con ello su poder en forma de misericordia. Diríamos que la venganza de Dios consiste en perdonar. En eso consiste su venganza. No en quitarle la vida del pecador, sino que éste se arrepienta y viva, y de una forma contrita y humillada se acerque a Dios, que está dispuesto a perdonarle todo. Pero tiene que volver la persona, tiene que reconocer que ha fallado, que a Dios le debemos, que Él no nos debe nada, que Él ha dado todo. Nosotros siempre andamos reclamando lo que no se nos debe. Andamos dándole a Dios con migajas.
mientras que Dios lo merece todo, pues todo de Él lo hemos recibido. Por eso venimos a reflexionar en ese segundo aspecto de Dios como Dios justiciero. Una justicia que tampoco es según la carne o según este mundo, en la que yo te doy para que tú me des, en la que se tiene que respetar los derechos de todos. La justicia de Dios va más allá de las leyes, las cuales ciertamente deben ser respetadas, pero la ley sola no es suficiente. La justicia de las cortes o de los sistemas de gobierno de los pueblos nunca son satisfactorias del todo, pero por lo menos debe cumplirse lo mínimo de justicia para poder vivir en un mundo ordenado que procura la paz. Pero el orden, la justicia, inclusive el castigo, la disciplina, la cárcel, las deudas, las sentencias que dictan los jueces, todo eso es demasiado poco para compararse con la justicia divina. La justicia divina mira al corazón de los seres humanos, mira a la pequeñez de su naturaleza y busca abrazar a todos en el amor. Mientras que la venganza de Dios significa el perdón, la justicia significa el amor. Ese tipo de venganza y de justicia la necesitamos todos. Un perdón y un amor que no tienen comparación. La salvación que Dios nos trae es una salvación verdadera y eficaz. No es solamente sanación o liberación política, ni sanación meramente del cuerpo, sino que es una situación de paz, de armonía, de superación de todas las contradicciones de la vida. En Isaías capítulo 35 se predice lo que vendría a realizar Jesús. He aquí que tu Dios viene. Se iluminarán los ojos de los ciegos, los oídos de los sordos se abrirán. Saltará como un venado el cojo, y la lengua del mudo cantará. Brotarán aguas en el desierto y correrán torrentes en la estepa. El páramo se convertirá en estanque y la tierra seca en manantial. Cuando vemos a Jesús que se preocupa de aquel sordomudo y que invoca a su Padre Celestial, sabiendo que Dios tiene por objeto los más sencillos, los que necesitan que se les abra el camino ancho para que sigan adelante en su vida. Dios mira bien a través de su Hijo dar el reino a los que están dispuestos. ¿Y quiénes pueden estar más dispuestos que los pobres y sencillos? Que los necesitados, los enfermos, los desprotegidos en todos sus aspectos, los marginados. De ahí que el tema de la opción preferencial por los pobres no es solamente una mera opción entre muchas, sino que es la gran opción del reino de los cielos, de la palabra y ministerio de Jesús, de la obra toda de la iglesia. ¿Quién es ese que camina en las aguas? ¿Quién es ese que a los sordos hace oír? ¿Quién es ese que a los muertos resucita? ¿Quién es ese que su nombre quiero oír? Es Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz. Es Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz. ¿Quién es ese que los mares obedece? ¿Quién es ese que a los mudos hace hablar? ¿Quién es ese que da paz al alma herida? Y pecados con su muerte perdonó. Es Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz. Es Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz. ¿Quién es ese que a nosotros ha llegado? ¿Quién es ese Salvador y Redentor? ¿Quién es ese que su Espíritu nos deja y transforma nuestra vida con su amor? Es Jesús,
hombre que nos guía con su luz. Es Jesús, es Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz. La palabra de Dios se ha manifestado en Jesús de una forma perfecta, acabada, completa. En Jesús Dios lo ha dicho todo, lo ha hecho todo. Dios no tiene nada más que agregar ni nada más que hacer. La salvación, sin embargo, todavía no llega a todos los corazones, mentes, cuerpos y almas. Porque el ser humano se resiste a vivir de acuerdo a esa palabra encarnada de Dios, que es Jesús. La palabra de Dios nos enseña a vivir en una sociedad más fraternal. No perfecta quizás, porque Dios bien sabe que nosotros, los humanos, no somos perfectos y quizás nunca lo seremos. Pero ciertamente su Hijo sí es perfecto. En Jesús se nos ha dado todo lo que Dios quiere para aprender a convivir, tanto en una sociedad más justa como en unas relaciones humanas respetuosas de la dignidad de los demás, donde el amor, la libertad y la vida se combinan para hacer de la vida humana una nueva realidad. El amor, la libertad, la dignidad, es decir, la justicia. Todos son valores del reino que deben ir juntos. Pero desgraciadamente, hace más de 2000 años que se escucharon por primera vez esas palabras de Jesús. Bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Sin embargo, hubo muchos cristianos, y lo sigue habiendo, que se han hecho sordos a esas palabras de Jesús. Palabras que el mismo apóstol Santiago repite de una manera machacona, de una manera tajante, de una manera escandalosa, podríamos decir. Un debate que desde entonces hasta la fecha no ha podido superarse. Cuando Santiago habla a sus oyentes, les dice: puesto que ustedes tienen fe en nuestro Señor Jesucristo glorificado, no hagan favoritismos. En otras palabras, usted que me escucha, que se dice cristiano católico romano, y piensa que por solo creer en Jesucristo se va a salvar, pero no practica lo que Jesucristo y el apóstol Santiago piden hoy, créame de una vez por todas, su propia salvación está en entredicho, porque hoy la palabra de Dios es muy clara y tajante. Supongamos que entran al mismo tiempo en su reunión un hombre o una persona, una mujer, quien sea, una familia, con un anillo de oro, lujosamente vestidos, y también entran unos pobres andrajosos. Hoy diríamos quizás gente indígena, personas inmigrantes, trabajadores del campo, que llegan a tu oficina, que llegan a la escuela, que llegan a las iglesias, y ustedes se fijan la mirada en el que está elegantemente vestido y le dicen: tú siéntate aquí cómodamente. En cambio le dicen al pobre: tú párate allá o siéntate aquí en el suelo a mis pies. Y pregunta Santiago a sus oyentes del primer siglo del cristianismo, como a lo largo de todos los siglos hasta nuestros días: ¿no es esto hacer favoritismos y juzgar con criterios torcidos? Y aunque en la Biblia no se da la respuesta explícita, la respuesta implícita es obvia. Por supuesto que es un criterio torcido, es una mala forma de relacionarnos y por lo tanto no es una actitud cristiana. Queridos hermanos, ¿acaso no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para hacerlos ricos en la fe y herederos del reino que prometió a los que lo aman? De esa manera Santiago nos está diciendo que cada vez que hacemos distinciones de clases sociales, estamos fallando no en un accidente o en una mera opción moral, sino en lo esencial del Evangelio. No estamos viviendo como cristianos. Por mucho tiempo la iglesia fue criticada porque por un lado se hacía a favor de los ricos, y en aquellos países o situaciones donde se hacía a favor de los pobres también fue criticada. Si estaba a favor de los ricos, decían que la iglesia realmente había perdido su misión evangélica porque favorecía el status quo o el capitalismo, mientras que algunos otros en la iglesia optaban por los pobres y los tildaban de comunistas. Y también se les criticaba a aquellos sacerdotes y obispos
de haber sido infieles al mensaje del Evangelio. Hoy, sin embargo, la palabra de Dios nos invita a que tomemos una vez más el tema de la opción preferencial por los pobres. Insisto, no se trata de una opción meramente voluntarista, más bien es una opción necesaria, indispensable para permanecer fieles al Evangelio. Porque cuando hablamos de que Jesús y la iglesia está a favor del pobre, en ningún momento se quiere excluir al rico. Lo que se trata es más bien de abordar el tema de la riqueza y de los ricos desde el punto de vista de la pobreza y los pobres. El reino de Dios ha sido proclamado para todos. No solamente o exclusivamente a los pobres, pero tampoco no solamente de los ricos. Para todos es la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios es para todos, entonces en la iglesia, en el Evangelio, Jesucristo, su fe, no puede ser dirigida solamente a los sectores de poder de la sociedad, sino que debe partir de aquellos que la misma sociedad excluye, aquellos que las culturas y los pueblos, las leyes mismas, dejan a un lado por los marginados de este mundo. La iglesia siempre levantará la voz en favor de la vida no nacida, de los que tienen más desventajas económicas, de los que no tienen voz política, de los inmigrantes desprotegidos de América y del mundo, de los enfermos, de aquellos que la sociedad mira con desprecio por ser de una o de otra raza, por no hablar una u otra lengua. La iglesia siempre se hará voz de los que no tienen voz, porque esa es su misión esencial, no es una mera opción moral. Hoy Jesús nos enseña con hechos que el poder de su palabra tiene que ser eficaz. Cuando se encuentra este hombre que no puede hablar ni puede oír, que es como decir un muerto, una persona que no habla, vive completamente atrofiado porque no puede expresarse. Una persona que no oye es como si tuviéramos un objeto a un lado, porque no es capaz de percibir lo que se debe entender en este mundo y sobre todo de la palabra de Dios. Jesús viene a quitar todo obstáculo para que cada persona pueda escuchar y pueda hablar y pueda decidir por sí misma y pueda mantenerse de pie y caminar y puedan quitarse de las cataratas de sus ojos para que puedan ver bien. Es decir, Jesús viene a restaurar no solamente la salud física o corporal de los enfermos, sino a restaurar toda la dignidad de cada ser humano. En eso consiste la salvación del Dios de Israel. La salvación de Jesús confirma el poder de la palabra de Dios, que no solamente es creadora, sino también transformadora de una situación de miseria, de pobreza, en una situación de bienaventuranza, de esperanza, de progreso, de confianza que con la ayuda de Dios es posible cambiar este mundo. No nos podemos quedar en un pesimismo trágico, en un fatalismo ciego. No nos podemos conformar con la suerte que nos da la vida, sino que la vida debe hacer cambiar nuestra suerte. Esa vida que viene de Dios reafirma nuestra vida humana. Sin la vida de Dios, la vida humana siempre será inadecuada, será truncada, será demasiado poco lo que nos da esta vida si Jesús no estuviera en ella. La palabra de Dios hoy nos ha presentado la opción preferencial por los pobres y marginados de la sociedad como la característica principal de la vida cristiana. Si alguna persona desprecia a su hermano porque no tiene su situación legal o su situación económica que usted sí tiene, no lo olvide. Su salvación, la salvación de usted que me escucha, está en peligro. Y en peligro grave, porque la opción por los pobres no es simplemente tenerles compasión y dar una monedita al que te pide en una calle o en una esquina. Se trata de más bien cambiar las estructuras de la sociedad para que haya menos pobres, para que haya relaciones más justas, para que haya menos familias que se separan y se dividen, para que haya más fuerza en cada ser humano, para que se levante por sí mismo,
Y como dice un dicho, en lugar de darle pescado a uno que necesita, ¿por qué no enseñarlo a pescar? Ambas cosas son necesarias. A veces será más urgente darle pescado en ese momento que no ha comido esa persona durante ese día. Pero en otro momento será más importante que se le lleve y se le enseñe a pescar para que él provea por sí mismo cuando le llegue la necesidad. Vivimos en el mundo y la sociedad más opulenta de la tierra. Pero desgraciadamente, aunque tenemos tanta riqueza material, nos encontramos con tanta pobreza espiritual. Porque las personas cierran su corazón al hermano necesitado. Y cuando cerramos nuestra mente y corazón a los demás, somos los más desdichados de la tierra. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Amén. Si desean una copia de este servicio, la pueden encontrar en YouTube con el Padre Joaquín del Valle, en Facebook Calvario Tepeyac Carmelo, y a mi correo electrónico pueden enviar sus comentarios padrejoaquinevangeliza@gmail.com, o puede llamar al 559-519-3750. Amor es vida, vida es alegría. Quien nunca amó vivió sin ilusión. Alegres cantan sus melodías, las ansiedades del corazón. Alegres cantan sus melodías, las ansiedades del corazón. Alegre estoy, cantando voy. Este es el día que hizo el Señor. Por los caminos áridos del mundo, sigo las huellas de un amor feliz. Por los caminos áridos del mundo, sigo las huellas de un amor feliz. Soy peregrino, soy vagabundo, y un cielo eterno nació hoy en mí. Soy peregrino, soy vagabundo, y un cielo eterno nació hoy en mí. Alegre estoy, cantando voy. Este es el día que hizo el Señor. Desde que voy junto a ti, la tierra que yo piso es como espuma. Desde que voy junto a ti, la noche más oscura tiene luz. Yo pienso que la vida no es tan dura, si todo en realidad me lo das tú. Andando de tu mano, qué fácil es la vida. Andando de tu mano, el mundo es ideal. Andando de tu mano, qué fácil es la vida. Andando de tu mano, el mundo es ideal, Señor. Desde que voy junto a ti, mi vida ha cambiado por completo. Desde que voy junto a ti, el cielo que yo miro es más azul. Yo pienso que la vida no es tan dura, si todo en realidad me lo das tú. Andando de tu mano, qué fácil es la vida.
Andando de tu mano, el mundo es ideal. Andando de tu mano, qué fácil es la vida. Andando de tu mano, el mundo es ideal, Señor. Acabas de escuchar la predicación con el Padre Joaquín del Valle de San Joaquín. Si desea una copia de la Santa Misa o solo de la predicación del domingo que pida, mande su ofrenda al Padre Joaquín, P.O. Box 12131 en Fresno, California. Código postal 93776.